Pues comenzamos por Walder, ¿vale? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Bien traducido. Vale. Muy bien. Oíamos mucho hablar de materiales verdes durante la construcción, pero como promotor, ¿dónde ves el mayor impacto en el clima a largo plazo? ¿Cómo podemos abordar la vida útil real de un edificio? Una pregunta importante para los promotores, porque lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos desarrollando el concepto, además estamos construyéndolo, alquilándolo y vamos a pasar a otro proyecto. Entonces te puede llevar entre 6 8 años. En proyectos más grandes te puede a lo mejor llevar un poco menos, pero en la vida real no solamente tiene que ver con la experiencia de la ciudad, pero también tiene que ver con las emisiones de CO2, sino que empieza en el momento en el que lo entregas a los usuarios. Y la paradoja de este sentido es que las emisiones de CO2 a la hora de diseñar un edificio hasta que lo entregas es de 20-25% y empiezan realmente a emitirse cuando empiezas a poner en funcionamiento el edificio. Hay que pensar en el 70-75% de la emisión de CO2 cuando ya no estás ahí. Entonces la paradoja es que tu responsabilidad se extiende durante todo el ciclo de vida útil, que cómo quieres que se gestione ese edificio, cómo lo vas a operar, cómo lo vas a gestionar, cuál es la capacidad que va a tener y que eso lo tienes que meter a lo mejor en el diseño para crear algo que sea sostenible y pensar siempre en los usuarios, porque tienes que generar hábito en ellos, las dinámicas de a lo mejor de los proveedores energéticos, la manera cómo va a utilizar esas fuentes energéticas. Yo lo llamo como de pequeños demonios, ¿no? Es decir, de nuestro equipo de informática generan los servidores, pero a veces se olvidan del mantenimiento y entonces las cosas se caen, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que empezó en el siglo XX y el hecho de que yo era parte de nuestro desarrollo, nosotros utilizábamos el proyecto desde el principio, éramos desarrolladores y operadores del proyecto y estábamos preparados para poder manejar el proyecto y generar una serie de hábitos, motivo por el que tiene que considerarse porque el verdadero valor de los inmuebles empieza cuando ya el promotor no se encuentra ahí. Así que hay que como que darle un poco la vuelta, hay que hacer un aprendizaje desde la perspectiva del usuario y, por supuesto, analizando lo que es el concepto, ¿no? Estupendo. Bueno, pues vamos con Sergi, que lo tenemos ahí en segunda posición. Nada, simplemente con esa experiencia y con todo lo que nos has contado, ¿qué nos dirías a los tinerfeños? No cometan este error que ya lo hemos cometido nosotros, ¿no? ¿Qué se pueden ahorrar? Necesito 3 charlas para los errores que dijimos que no deberíais cometer, que me parece a mí que no deberíais cometer. A ver, la primera, desde el punto de vista político sé que es difícil, pero no jugar con los tiempos. Cuanto menos hablemos de tiempo, que no quiere decir estar parados, porque entonces los tiempos meten presión. Y cuando metes y te hacer cosas, el urbanismo y muchas más cosas, generalmente casi todo en la vida, con presión, no va a ser bueno. La segunda es, hay que tener directrices generales y líneas de trabajo, pero hay que ser flexibles, si no se tocan eso. Porque si no, lo he dicho antes, primero porque la sociedad cambia. A mí me ha gustado mucho lo que ha comentado Javier, de cómo los jóvenes y las jóvenes plantean su vida. Ya no quieren coche, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Por lo tanto, la ciudad se tiene que adaptar a ellos, que van a vivir más, en principio, espero, sobre todo por ellos, que nosotros y con nosotras. Por lo tanto, tienes que tener esas cosas. No poner mucha temporalización, a veces hay que hacerlo, y tener ese nivel de flexibilidad suficiente para adaptarse a las realidades sin salirse del marco general y de las directrices generales. Bueno, hablamos de tiempo, pero en esos 20 años del taxista los descartamos, ¿no? Nosotros mismos. Espero que sí, por el bien de la ciudad, porque entiendo que como que esta ciudad conozco muy poco, aunque me gusta mucho, porque es la tercera vez que estoy, debe tener un déficit de vivienda y, por lo tanto, cuanto antes se pueda hacer bien, mejor para todo el mundo.
Bueno, pues Javier, terminamos con la pregunta de cómo imaginas Bilbao de aquí a 15 años. Yo creo que las ciudades, los territorios tienen que tener una personalidad propia, tienen que tener algo que les diferencie, una identidad, y esa identidad tiene que ser propia de ellos y distinta a la de otros, ¿no? El problema que tenemos cuando viajamos es que las tiendas hoy en día son iguales en todas las ciudades, compramos todos Inditex o lo que fuera. Entonces creo que la identidad es importante y esa identidad tiene que nacer de dentro, tiene que ser auténtica. Y alguien tiene que lanzar una propuesta a futuro, alguien que está en puestos de responsabilidad, y esa propuesta tiene que ir unida a los operadores, a los privados, a la ciudadanía, se tiene que construir a través de procesos participativos. Yo creo que el tema cultural, por ejemplo, es algo que es importantísimo. La cultura tiene que ser una cultura vivida en la calle, producida y consumida y pagada por los ciudadanos. Eso es muy importante y yo si veo cultura distinta y diferencial, viajo y lo disfruto. Recuerdo hace poco que estuve con mi mujer y unos amigos en Dublín y disfrutamos de la cultura de allí. La cultura que tenía que ver con la cerveza y la forma de consumirla y tenía que ver con la música en directo en los pubs. Quiero decir que hay atributos que cada una de las ciudades tiene que tener y que son propios suyos y que tiene que explotarlos y diferenciarlos. Vuelvo a incidir que en esta isla hay algo que es maravilloso, que es un entorno natural irrepetible. Entonces, creo que hay que construir propuestas alrededor de la identidad de cada uno, hay que lanzarlas en la ciudadanía y hay que ser consecuente con esa propuesta y hay que ejecutarla en plazo. Hay que hacer un calendario de trabajo, hay que hacer un modelo de financiación y hay que dar cuentas cuando va pasando el tiempo de si has cumplido o no la propuesta que has lanzado. Yo creo en eso, creo en diseñar modelos, compartirlos, una vez que se han compartido y se han consensuado, trazarlos y ejecutarlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Les despedimos ya con un fuerte aplauso.